Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos acompaña el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif, también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Hola Lupita, gracias a ustedes por la invitación. Oye, pues uno de los temas que más le interesa a las personas que siempre están discutiendo sobre si es mucho el dinero que se da a los partidos políticos, si se debe recortar este dinero para los partidos políticos. Vamos a platicar del financiamiento, de las famosas prerrogativas a los partidos políticos. Y me gustaría preguntarte primero, ¿cuánto se destina a los organismos políticos? Bueno, no es una cantidad fija todo el tiempo, ¿no? La Constitución establece una fórmula para el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos. Determina que se debe calcular a partir primero del número de personas inscritas en el padrón electoral. Ese es el primer factor. Y luego el otro es el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, un porcentaje del salario mínimo vigente. Se hace esa multiplicación y a partir de eso se calcula una bolsa que corresponde a lo que se llama el financiamiento ordinario de los partidos políticos, que es lo que se les da para sus actividades regulares. ¿Sí? Cuando tenemos proceso electoral, además, ¿sí?, se les da una cantidad adicional para las campañas. ¿Sí? Cuando estas campañas son en las llamadas elecciones intermedias, como las que acabamos de tener, se les da un 33% más de la bolsa del financiamiento ordinario. Y cuando tenemos elecciones presidenciales en las que se renuevan las dos cámaras del Congreso, la de diputados, la de senadores y la presidencia de la República, se les da hasta un 50% más para las campañas. Y además se le da también un financiamiento de forma regular a los partidos para lo que se llaman actividades específicas de los partidos políticos, que es un 3% del financiamiento ordinario, y otra bolsa también para el desarrollo político de las mujeres. A nosotros nos corresponde. Capacitación, ¿verdad?, para las mujeres. Una parte es para capacitación, pero también para eventos, definir el concepto de hacia qué cosas se debe destinar esos recursos es algo que nos ha costado trabajo. A lo largo del tiempo hemos ido fijando los criterios, porque los partidos están obligados a gastar en eso. Entonces, estas cifras se van moviendo pues dependiendo del crecimiento del padrón y también de la actualización del salario mínimo. En las pasadas elecciones, por ejemplo, fueron aproximadamente 5,000 millones de pesos los que se autorizaron para los partidos políticos del financiamiento tanto de ordinario como de campañas y actividades específicas para el 2015. Ahora, en el caso del dinero que se utiliza, nos dices, pues es para diferentes tareas, pero ¿los partidos políticos siempre tienen dinero? ¿A lo largo de todo el año tienen dinero? Sí, ¿Para sus actividades ordinarias, nos decías? Sí, nosotros les vamos dando sus ministraciones mensualmente, ¿sí? Las que cada mes el Instituto Nacional Electoral les va entregando el dinero que les corresponde. Es importante aclararle a quienes nos ven que la bolsa de recursos que se distribuye entre los partidos políticos no aumenta ni disminuye si se registran nuevos partidos políticos, como ocurrió ahora, el ¿no?, año con pasado. 10 partidos. Así es, que creció el número de partidos de 7 a 10 porque se registraron 3 nuevos partidos. Pero la bolsa de recursos de financiamiento público es la misma y se distribuyó nada más entre un mayor número de partidos. Como decíamos, es el mismo pastel, pero las rebanadas se distribuyen de manera... Se hicieron más chiquitas para claro, que se distribuyeran entre 10. Ahora, la distribución de los recursos de esta bolsa se hace de acuerdo con 2 criterios. ¿Sí? Un primer criterio es lo que se llama el criterio igualitario. Un 30% de la bolsa se distribuye equitativamente entre todos los partidos. Sí. Y el 70% restante del pastel, como tú le llamas,
de acuerdo con el porcentaje de la votación que recibieron en la elección anterior. Esa es el INE hace regularmente esos cálculos, ¿sí? Solicita los recursos en su presupuesto a la Cámara de Diputados y después los va distribuyendo y va entregando las administraciones mensuales. Ese es nuestro papel. Y el siguiente papel es luego auditarlos, Claro. fiscalizar esos recursos. Oye, ¿qué pasó con los partidos nuevos? ¿A ellos cómo les dieron el dinero? ¿Menos? Una vez que ellos obtienen su registro, que fue en agosto del año pasado, hace un año aproximadamente, los partidos pequeños los partidos de nuevo registro Sí. tienen una fórmula especial para el cálculo de sus prerrogativas, dado que no tienen una historia electoral previa, no participan en el 70% del reparto de los recursos, solo participan en la parte igualitaria. Del 30% que Del nos decías. 30%, exactamente. Y son los partidos que menos recursos reciben hasta en tanto obtienen confirman su registro nacional. En una elección sí obtienen el 3% de la votación. Hay mucha gente decía, más partidos políticos, no hombre, ¿para qué queremos? Va a ser mucho más gasto de dinero, ya no queremos más partidos. Pero la sorpresa No es es más que gasto de dinero. no es más gasto de dinero, ¿no? Y aparte la sorpresa es que la gente votó por esos nuevos partidos. Exactamente, son más opciones para el electorado y es el electorado el que decide, el ciudadano al momento de votar, pues qué partidos sobreviven y qué partidos pierden el registro. Tenemos actualmente a 2 partidos que, de acuerdo con los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral, se encuentran por debajo del 3% de la votación válida y por lo tanto podrían perder su registro. Dependemos ahora de que el Tribunal Electoral termine de hacer el cómputo definitivo y la calificación de las elecciones, y una vez que tengamos esos resultados, sabremos si realmente están por debajo de ese 3% y perderán su registro. Pero por ahora, el haber quedado por debajo de ese 3% ha hecho que el Partido Humanista y el Partido del Trabajo estén intervenidos en sus finanzas en una fase que se llama fase de prevención, en tanto se determina si mantienen o pierden su registro, y en caso de que perdieran su registro, entrarían a la fase ya de liquidación de sus activos. Benito, en el caso de los partidos políticos, ¿cómo se hace para las fiscalizaciones? Tú dices algo de lo más importante es que una vez que se da el dinero son diferentes etapas, pero en todas las etapas, no nada más cuando hay elecciones, están ustedes atentos. Es correcto, los partidos políticos están obligados a dar cuenta de cada peso que ellos reciben y de cada peso que ellos gastan. Y tienen que estar presentando al Instituto Nacional Electoral informes, ¿sí? El informe de lo que se llaman ingresos y gastos ordinarios y también los informes de ingresos y gastos de campaña y también los de precampaña. Son los 3 tipos de informes que presentan los partidos políticos. Los ordinarios los presentan todos los años. Los de precampaña y campaña solamente cuando hay proceso electoral. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, terminamos de aprobar el dictamen sobre los informes de ingresos y egresos de campaña de los partidos políticos, de todas las campañas de todo el país. Esos informes se revisan a la luz de la información que el Instituto Nacional Electoral recibe de otras fuentes también. Primero, de otras autoridades gubernamentales, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda. El sistema de administración tributaria nos valida las facturas que nos entregan los partidos políticos cuando comprueban sus gastos. También solicitamos, por ejemplo, el IMSS validar el pago de cuotas o del Seguro Social, a los propios proveedores a los que les venden a los partidos políticos, les hacemos requerimientos de información para hacer
confirmaciones o compulsas con lo que nos entregan los partidos. ¿No se queda un solo peso sin auditar? De lo que le damos a los partidos políticos, no, ninguno. ¿Se revisa con lupa? Claro, estamos regularmente siguiendo cada peso que los partidos, que les damos a los partidos políticos y lo que ingresa, porque los partidos políticos pueden también recibir financiamiento privado, se llama, Sí. de sus propios militantes, es decir, gente afiliada al partido político, pueden recibir aportaciones de ellos, también pueden recibir aportaciones de simpatizantes, ¿sí? Esas solo las pueden recibir durante el proceso electoral. Y también pueden recibir aportaciones de los propios precandidatos y candidatos cuando van a sus campañas. Entonces, esos ingresos tienen que registrarse, ¿sí? Y nosotros luego auditamos cómo los gastan y qué ha pasado con ellos. Una vez que entran al sistema, nosotros les podemos seguir el rastro, ¿no? Ahora, ahorita que mencionas lo del dinero privado, hay quien dice, oye, ¿por qué no mejor aplicamos esto del dinero privado, ¿no? Que no sea financiamiento público? ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo a los partidos políticos? Es una de las preguntas que con más frecuencia he escuchado yo, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué el financiamiento público? ¿No pueden los partidos políticos rascarse con sus propias uñas, Claro, y en vez de estar dependiendo de los recursos Oye, públicos? son 5,000 millones en la pasada elección. Es correcto, y eso nada más los federales. Si añadimos a eso el financiamiento que recibieron de los institutos electorales locales. Tuvimos 19 elecciones, ¿no? Exactamente, no tuvimos 16 elecciones. 16. Si le añadimos a eso el financiamiento local, estamos hablando de más de 8,000 millones de pesos. Mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, en este país donde siempre yo creo que te decimos lo mismo, ¿no? Exactamente. En este país donde pues hay tantas carencias. Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué les damos dinero, ¿no? Y esta es una decisión que se tomó, es histórica en este país. Se empezó con el financiamiento público desde la década de los 70s y particularmente en una reforma muy importante en 1996 se decidió tener un sistema muy amplio de financiamiento público para los partidos políticos, porque el financiamiento público se ve como una solución a uno de los problemas más graves de los sistemas democráticos, que tiene que ver con la relación entre el dinero, ¿sí? y la política. Y que esta solución lo que busca es evitar que los candidatos, los políticos, los partidos, tengan que, por así decirlo, venderle el alma al diablo para ganar una elección, es decir, tengan que hacer muchos compromisos con quienes les aportan dinero para contender en las campañas y se genere corrupción electoral, ¿sí? Entonces, esto busca darle cierta independencia a la política, que les des recursos que provienen del erario público para que puedan contender, para que puedan desplegar campañas y que sobre la base de esa autonomía tengas una democracia más sana, ¿no? Ese es el objetivo del financiamiento público. Convive con el privado en México, porque el privado no ha sido ilegalizado y creo que no debe ser ilegalizado. Es una parte importante también el derecho de los ciudadanos de contribuir a las causas públicas, y las causas públicas luego pueden ser enarboladas por los partidos en las campañas, ¿no? Y esa es la razón de ser, esencialmente, del financiamiento público. Ahora, vemos que también la gente lo que siempre nos dice cuando estamos hablando del tema, que siempre te mandan algún mensaje en Twitter o que te mandan en redes sociales, lo que sea, lo que te dicen es, ¿de veras los partidos políticos necesitan tanto dinero? Pues el cálculo que se hace, o la fórmula que está en la Constitución, pues la verdad es que es una fórmula que se estableció a partir de la experiencia histórica. Un estimado de cuánto se necesitaba en algún momento para que los partidos políticos pudieran operar. En función también de los partidos políticos existentes en ese momento. Ha venido cambiando a lo largo del tiempo, pero marginalmente. Y hay partidos que reciben mucho dinero, los más grandes, los más exitosos electoralmente, reciben más dinero
A más votos, más dinero. Exactamente. Entonces, una de las deficiencias, yo diría, de nuestro sistema de financiamiento de partidos políticos, financiamiento de campañas, es que refuerza el status quo. Es decir, si te fue bien, tienes más dinero y por lo tanto la probabilidad de que te vaya bien en la siguiente elección es mayor. Y si te fue mal, tuviste una votación baja, recibes menos dinero y por lo tanto la probabilidad de que vas a tener menos recursos para desplegar campañas en la siguiente elección. En estas cosas la verdad es que no hay una solución perfecta y algo que he aprendido es que en todos los países, en todas las naciones democráticas es un tema de permanente debate y discusión, Lupita. Sin duda. Oye, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ahí las cosas se hacen de manera distinta y también les funciona, ¿no? Es correcto, y Estados Unidos es un caso y todos los que yo conozco son diferentes, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema muy descentralizado, las reglas de financiamiento público son muy distintas para las elecciones federales que para las locales. Hay elecciones locales donde sí hay financiamiento público a los partidos. En las elecciones federales solo está contemplada esa posibilidad en caso de que un candidato presidencial suscriba un convenio y Pero somos países distintos, ¿no? Somos, exactamente, tenemos historias muy diferentes, tenemos un pasado muy distinto y por lo tanto... o sea, lo que a nosotros nos convenía era el financiamiento de esa forma, ¿no? Para que hubiera piso parejo, como dicen. Exactamente, esa fue la lectura que se hizo en el momento en que se aprobó la ley. Las leyes electorales son, pues no son producto de una revelación, son el resultado de negociaciones muy complejas entre las fuerzas políticas y están sustentadas en el consenso. Fueron esas reglas, ¿sí?, las que recibieron el apoyo, el consenso de las fuerzas políticas en este país. Ahora, ¿dirías tú que estas pasadas elecciones fueron las mejor fiscalizadas? Sí, yo diría eso con mucha seguridad, ¿no? Y no basta decirlo, hay que decir las razones por las cuales creo que han sido las elecciones más fiscalizadas, ¿no? Primero porque tuvimos una fiscalización comprensiva, es decir, se fiscalizó las elecciones federales y locales por una misma autoridad. Segundo, medimos a todos con la misma vara. ¿Sí? Yo creo que eso es algo, es una mejoría sustancial respecto al pasado. Aplicamos las mismas reglas de financiamiento para las elecciones federales y locales y también entre los partidos políticos. Es la primera vez que tenemos un sistema de contabilidad que es parejo para todos los partidos. Sí. Antes los partidos rendían cuentas cada uno a su propia manera. ¿Sí? De hecho, en las campañas hay gastos que se comparten entre más de una campaña, por ejemplo. Nosotros le llamamos a eso gasto centralizado o también prorrateable, porque lo dices, bueno, a esta campaña que se benefició de este gasto le toca tal porcentaje del gasto, a esta otra, tal. Esos porcentajes antes los decidían los partidos políticos, ahora están puestos en la ley o en nuestros reglamentos, ¿no? Por eso digo yo que los medimos con la misma regla. Con la misma vara a todos, y te voy a hacer otra pregunta que seguramente te han hecho ya muchas veces, ¿incluido el verde? Incluido el verde, por supuesto. Sí. Porque ahí sí hubo muchos señalamientos, ¿no? De que sí se estaban haciendo bien las cosas, si se estaban aplicando bien las cosas, si había por ahí alguna situación diferente a los demás. Le aplicamos exactamente las mismas reglas al Partido Verde. Y eso no quiere decir que todos los partidos cumplieron de la misma manera con las reglas, ¿no? Hay partidos a los que tuvimos que multarlos con cantidades más altas que a otros, ¿no? A veces esas multas son resultado de un comportamiento doloso, de una intención de sacar ventaja a partir de la violación de la ley. En otros casos esas multas son consecuencia de comportamientos a veces más bien de un descuido, de una omisión, de no llevar bien sus finanzas, ¿no?
En general, todos los partidos reciben multas. Pero ahí, por ejemplo, si algo se hizo mal y si el partido les da información y si les explica, ahí, ¿qué pasa? ¿Ustedes revisan? Sí, por supuesto. El proceso de fiscalización contempla una etapa que se llama etapa de errores de omisiones, ¿no? En la cual la autoridad que fiscaliza le entrega un oficio a los partidos políticos señalándole todos los errores y omisiones que se encontraron en su informe. Y eso y abre la oportunidad de que se subsanen o se corrijan, ¿sí? Y una vez que ellos presentan la información para subsanar o corregir esos errores, entonces ya se cierra el expediente y se hace el dictamen definitivo. No es, o sea, sí se garantiza ese derecho de los partidos y también de los candidatos independientes a presentar información, a alegar ante la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral, respecto a a las observaciones que se le están haciendo en materia de fiscalización. Perito, ¿en qué momento se realiza el presupuesto? ¿En qué momento se estudia sobre el presupuesto que tienen ustedes para el instituto y también para los partidos políticos? ¿Cómo se hace esto? ¿Quién lo hace? Bueno, el presupuesto se aprueba anualmente. Se presenta a la Cámara de Diputados para nosotros lo tenemos que aprobar a finales de agosto y se lo entregamos a la Secretaría de Hacienda. Cuando digo nosotros, el Instituto Nacional Electoral, se lo entregamos a la Secretaría de Hacienda, que es el conducto por el cual llega a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados después inicia el trabajo de revisión y lo termina aprobando en el mes de noviembre. Siempre la elaboración de un presupuesto, que es un plan financiero que dura un año, inicia con la revisión del ejercicio del presupuesto anterior. En el Instituto Nacional Electoral conformamos una comisión que primero empieza a analizar el ejercicio del presupuesto del año anterior, del año en curso y de los anteriores también, ¿sí? Y empieza a recibir las propuestas que formulan cada una de las unidades responsables dentro del instituto de gasto para el siguiente año. Consolidas esas propuestas, armas un proyecto, lo revisas y lo llevas al Consejo General. Generalmente eso ocurre a finales de agosto. Es lo que le sigue ahora a todo este proceso. Es correcto. Ahora, y en ese documento calculamos el monto del financiamiento público que le corresponderá a los partidos políticos, que después tendremos que distribuir, y le decimos a la Cámara de Diputados, para el próximo año, a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público federal, habrá que darle la siguiente cantidad, ¿no? Ahora, nosotros siempre estamos en elecciones, ¿no? Ese es otro de los asuntos. En este país hay una jornada electoral y luego al otro año hay otra y luego al otro mes hay otra y en fin. Ahí cómo se determina también el recurso cuando no hay en algunos estados campañas y cuando sí hay campañas, ahí cómo se le hace. Bueno, los partidos políticos reciben recursos del gobierno federal ¿sí? y de los gobiernos de los estados. Y reciben financiamiento público, tanto ordinario como de campañas, en ambos ámbitos de gobierno. Entonces, por ejemplo, el próximo año tenemos elecciones, si mal no recuerdo, en 12 o 13 entidades federativas. Y los partidos políticos en esas entidades federativas recibirán, además de su financiamiento ordinario, financiamiento para las campañas de esas entidades federativas. Y por lo que concierne al Instituto Nacional Electoral y el financiamiento federal, recibirán financiamiento nada más ordinario. ¿Sí? Entonces, siempre o sea, ¿no vamos a ver los 5,000 millones otra vez? No. Ahora se reducirán aproximadamente como alrededor de 3,000 millones de pesos.
Bueno, de todas maneras es mucho, pero ya es menos, ¿no? Exactamente. Es mucho menos. Es mucho. Benita, en materia de transparencia, ¿por qué nos conviene que estén las cosas fiscalizadas? ¿Por qué nos conviene que las cosas se hayan hecho ahora diferente? Bueno, es muy importante que, yo diría por dos razones, ¿no? Primero, porque la transparencia es una forma de inhibir conductas que no puedes después explicar ante la opinión pública, ¿no? Tiene un efecto preventivo. Todo el mundo se va a enterar, o la opinión pública se va a enterar, tanto de los ingresos, de un ingreso como de un gasto de un partido político. Segundo, es un principio de los recursos públicos, ¿sí? Los recursos públicos no se pueden gastar hacia fines desconocidos, ni se entregan para... para que cada quien se enriquezca, ¿no? Exactamente, lo público nos interesa a todos y todos tenemos derecho a saber qué se hace con los recursos que provienen de los impuestos, esencialmente, ¿no? Ahora, estas nuevas reglas que se aprobaron con la reforma política electoral, ¿tú crees que son las que nos convienen? ¿Son las reglas que debemos aplicar de aquí en adelante, sobre todo en materia de fiscalización? Bueno, son reglas, Lupita, lo pondría así, que reflejan el aprendizaje que hemos tenido como nación democrática, y somos una democracia joven, también hay que decirlo con la humildad que se requiere para esto, ¿no? La transición a la democracia en México se completó finalmente finales de la década de los 90 y ya para el año 2000 éramos considerados, de acuerdo con diferentes instituciones que califican las instituciones democráticas de un país, instituciones internacionales, como parte de la comunidad de naciones democráticas. Y hemos tenido una experiencia desde los 90s y la primera década de este siglo y lo que va a esta década, que se ha reflejado esa experiencia en reformas, modificaciones a nuestra legislación que buscan atender a los problemas que van surgiendo a lo largo de la existencia de una nación democrática. Las reglas, por ejemplo, con que las naciones democracias más antiguas y consolidadas, como las europeas o la americana, por ejemplo, han venido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Una de las cosas, por ejemplo, más novedosas, más recientes, tienen que ver con la fiscalización, con los recursos de los partidos políticos. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta, bueno, esas reglas reflejan ese aprendizaje y no están escritas en piedra, y la experiencia nos dictará también, nos presentará nuevos desafíos, nuevos problemas, y tendremos que seguir buscando soluciones y lo tenemos que hacer dentro del marco de la democracia. Es decir, son ajustes, cambios, reformas que tendrán que hacerse mediante el método del consenso. Pues Benito, ha sido un placer como siempre platicar contigo en este espacio ahora del Tribunal Electoral. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Lupita. Qué gusto verte. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que la pase muy bien y nos vemos la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.